¿Cómo están? Bienvenidos al área de matemática y el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es elaboramos los diseños de las mantas. El propósito de esta actividad es que puedas relacionar fracciones decimales con fracciones equivalentes y números decimales. ¿Qué vas a lograr durante el desarrollo de esta actividad? 1. Representar en su forma gráfica, fraccionaria y decimal una parte de la manta diseñada ocupada por un determinado color. Número 2. Expresar las relaciones entre las fracciones coloreadas y el diseño elaborado. 3. Emplear estrategias de cálculo con fracciones y decimales. 4. Explicar los procedimientos de la resolución en las situaciones cotidianas presentadas. Empezamos la actividad contándote la siguiente situación. Desde niña, Alejandra se ha dedicado a la textilería artesanal en su natal Chincheros, Cusco. Una mañana de invierno, mientras tejía una manta, su nieto Misael la observaba con atención y admiración. Estaba encantado con la destreza de sus manos y la originalidad de los diseños de la manta. Misael pensó que, debido a la estación de invierno, sería una oportunidad para diseñar mantas y aplicar sus conocimientos matemáticos. Esta idea motivó a preguntar a su abuelita sobre la confección de las mantas. ¿Y qué fue lo que le preguntó? Veamos. ¡Qué bonitas mantas, mamita! Me gustaría aprender a tejer como tú para ayudarte. ¿Qué necesito saber para elaborar mi primera manta?, le preguntó a su abuelita. Y ella le contestó: primero debes hacer el diseño de la manta que deseas tejer, fijar sus medidas y conseguir los materiales necesarios. Luego, yo te enseñaré a tejer. Verás que no es difícil y te divertirás mucho. Muy bien, entonces ya le dijo la abuelita qué es lo que tiene que hacer primero Misael. Tiene que diseñar. Y bueno, como Misael quedó encantado con los diseños de las mantas que tejía su abuelita y se ha animado a crear diseños propios, para ello empleará un rectángulo sobre el cual tomará distintas partes correspondientes a los colores que tendrá su diseño. Luego, nombrará a cada parte empleando fracciones y números decimales. Quiere decir que Misael, para diseñar su manta, va a emplear fracciones y números decimales. Tenemos el reto 1 y nos dice que, al igual que Misael, tú vas a crear tu propio diseño y vas a dibujar en toda una hoja de tu cuaderno un rectángulo y divídelo en 10 rectángulos iguales, así como tenemos acá. Un rectángulo grande dividido en 10 rectángulos iguales. Y nos dice, pinta uno de los rectángulos. ¿Ya está? ¿Qué parte del total representa cada uno? ¿Qué parte del total representa? Un décimo, ¿verdad? Una parte de los 10 que hay. Escribe la fracción que representa cada rectángulo. Y ya lo hemos puesto, un décimo. Ahora pinta todas las partes del diseño empleando los colores azul, verde y amarillo. Vamos a utilizar entonces los colores que nos han indicado, azul, verde y amarillo. Luego nos dice, cuenta los rectángulos según su color. 5 de azul, 2 de amarillo y 3 de verde. Nos hacen
una pregunta. ¿Qué parte del total del diseño está pintada de cada color? ¿Qué parte del total? De azul está pintado 5 partes de los 10 que hay. De amarillo, ¿cuánto es? 2 partes, ¿no? 2 partes de los 10 que hay. Y de verde está pintada 3 partes de los 10 que hay. Luego nos hacen otra pregunta. ¿Cómo la representarías con una fracción y un número decimal? Para responder esta pregunta es necesario completar este cuadro. Hemos usado 3 colores, azul, verde y amarillo. De azul, ¿cuánto es? 5 partes de los 10 que hay. Y eso sería en fracción, ¿cuánto? 5 décimos, ¿verdad? 5 décimos, así como lo estamos leyendo o escribiendo. Nos dicen acá algo muy importante. Una fracción con denominador 10, así como tenemos aquí, es una fracción decimal. Eso quiere decir que cada vez que vemos una fracción con denominador 10, también lo podemos denominar fracción decimal. Y su lectura, así 5 décimos, su lectura 5 décimos, coincide con su escritura. Así como lo leemos, tal cual lo vamos a escribir también en un número decimal. ¿Cómo sería eso entonces? ¿Cómo se escribe en decimal 5 décimos? Para eso vamos a ver algo importante. Cada vez que tenemos una división entre el número 1 seguida de ceros, ya sea un 0, 2 o más, se corre los dígitos, tantos ceros haya, pero hacia la izquierda. Como aquí hay un 0, vamos a correr un dígito hacia la izquierda. Se supone que la coma está aquí. Por lo tanto, corremos un dígito y eso nos dará como resultado 0,5, porque la coma ha corrido a esta parte. O, como dice, que coincide, ¿no? Sería 5 décimos. Aquí 5 décimos y aquí también 5 décimos. Por eso nos dice que su lectura coincide con su escritura. Ahora, de repente alguien dice, pero también lo pude haber dividido en la calculadora. Así como tenemos aquí 5 entre 10 y nos da 0,5. Sí, pues no, es la respuesta correcta. Pero vamos a utilizar esta estrategia de correr la coma hacia la izquierda, tantos ceros haya. ¿Ya? Tantos ceros haya, tantos dígitos correremos en la parte de arriba. Verde. El de verde era 3 décimos. Por lo tanto, eso se escribe así, ¿no? 3 décimos. Un 0 corre un dígito y dará como resultado 0,3 o 3 décimos. Igual con el de color amarillo. Son dos partes, 2 décimos. Igual se escribe 2 décimos. Corremos un dígito hacia la izquierda, tantos ceros haya. Por lo tanto, eso será 0,2 o también 2 décimos. De esta manera estaríamos respondiendo esta pregunta cuando nos decía ¿cómo representarías con una fracción? Aquí está, de esta manera. Y un número decimal también lo tenemos aquí. Luego nos dice, toma otro papel y traza un rectángulo de las mismas dimensiones que el anterior, es decir, del mismo tamaño. Luego, divídelo en 5 partes iguales. Ya está dividido en 5 partes iguales. ¿Qué parte del total representa cada rectángulo? Este rectángulo, por ejemplo, ¿qué parte del total representa? Un quinto, ¿verdad? Es un quinto. Escribe la fracción que representa al interior de cada rectángulo que se ha formado. Nos está diciendo que un quinto lo representemos al interior de cada rectángulo, de esta manera. Así nos quedó el rectángulo. Ahora nos pide que pintemos con los colores azul y verde. Ya está. Cuenta qué parte del total está pintada de cada color.
de color azul y de color verde. ¿Qué parte? En el caso de color azul son 3 partes del total, es decir, 3 partes de los 5 que hay. Y de color verde, 2 partes del total, 2 partes de los 5 que hay. También nos dicen o nos preguntan, ¿cómo escribirás estas partes como fracción? Como fracción, ¿cómo lo representaríamos o cómo lo escribiríamos? El de color azul sería 3/5, de esta manera. Y de color verde sería 2/5 como fracción. Nos hace otra pregunta. ¿Podrás representar estas fracciones con números decimales? Lo tenemos de esta manera. El denominador es 5. Hace un momento hemos representado con números decimales, pero el denominador era el número 10, es decir, una fracción decimal. ¿Lo podemos representar esto con un número decimal? ¿Qué dicen? Claro que sí, ¿no? Sí se puede. Para eso tendríamos que buscar una fracción equivalente a 3/5, pero que el denominador sea 10. Y sí hay. Buscamos de 3/5, entonces un equivalente con el denominador 10 para tener una fracción decimal. Ahora nos pide que completemos esta tabla de acuerdo al diseño y para eso utilizamos el color azul y verde. Azul es 3/5 y verde 2/5. Nos pide también que representemos como número decimal. Así como está, va a ser más complicado. Y lo que tenemos que hacer es escribir esta fracción como una fracción decimal. Y para eso tendríamos que buscar su equivalente. Y mira lo que nos dice acá. Observen que se diferencia 3/5 y 2/5 de las fracciones anteriores, 5 décimos, 3 décimos. Las fracciones anteriores están escritas como fracción decimal porque abajo tiene el número 10, el 1 con tantos ceros, ¿no? En este caso, 10. En cambio, el de arriba no está como fracción decimal. Y eso es lo que haremos ahora, buscar un equivalente a 3/5 y 2/5 que sea fracciones decimales. Para escribir estas fracciones en su forma decimal, necesitamos que estén escritas como fracciones decimales. Y para eso tendríamos que multiplicar arriba y abajo por un mismo número. Como necesitamos tener abajo el 10, ¿por cuánto multiplicaríamos al 5? Por 2, ¿verdad? 5 por 2, 10. 3 por 2, 6. Sería 6 décimos. Ya tenemos entonces que 3/5 es igual o es equivalente a 6 décimos. ¿Cómo se lee? Se lee 3/5 es igual a 6 décimos. De la misma manera haremos con la fracción 2/5. ¿Por cuánto multiplicaríamos para que nos dé 10? Igual, ¿no? Por 2. Acá sería por 2. 5 por 2, 10. 2 por 2, 4. Por lo tanto, 2/5 es igual a 4 décimos. ¿Cómo se lee? Aquí tú pondrás 2/5 es igual a 4 décimos. Ya hemos conseguido entonces las fracciones decimales, es decir, su equivalente a 3/5 y 2/5. De esta manera ya podemos representarlo como un número decimal. Ahora ya podemos completar la tabla. Ya habíamos completado todo esto que está aquí, nos faltaba representar mediante un número decimal, pero para eso necesitábamos tener una fracción decimal y eso significaba buscar una fracción equivalente a 3/5 y a 2/5. Y aquí nos dicen algo. Para obtener fracciones equivalentes multiplicamos o dividimos el numerador
y el denominador por un mismo número. Y eso es lo que habíamos hecho. Habíamos multiplicado por 2 y nos dio como resultado 6 décimos. 3 por 2, 6. 5 por 2, 10. ¿Y cuánto será esto en número decimal? Cuando se divide, hemos dicho por el número 1 seguida de ceros, se cuenta cuántos ceros hay abajo, 1. Por lo tanto, se corre un dígito hacia la izquierda porque está dividiendo de esta manera. Se supone que la coma está aquí y corre a esta parte y nos da como resultado 0,6 o 6 décimos. De igual forma como se escribe la fracción. Igual con el 2/5. Multiplicamos por 2 arriba y abajo y nos dio como fracción equivalente 4 décimos. De la misma manera corremos un dígito y nos da como resultado 0,4 o 4 décimos. Con las tablas que hemos completado para los dos diseños, ya podemos responder esta pregunta. ¿Qué parte del total de cada diseño de la manta está pintada de cada color? Eran dos diseños, este es el primero y el segundo. ¿Qué parte está pintada de cada color? Veamos con este segundo diseño. Tendrías que ver la tabla que se ha completado y luego pones los dos colores, que en este caso es azul y verde. ¿Qué parte está pintada de azul? ¿Cuánto es? 6 décimos, ¿verdad? Puedes ponerlo de manera como se escribe o como se lee, o también como número decimal, o si deseas como fracción. ¿Y qué parte está pintada de color verde? Sería 4 décimos. Y recuerda, puedes representarlo así como se escribe, como decimal, y también podrías agregar como fracción, 6 décimos y 4 décimos. Igual lo vas a hacer para el primer diseño. Vas a ir a la tabla que completaste, los 3 colores, y pondrás, ¿no? De color azul, ¿cuánto era? 5 décimos. De color verde, 3 décimos, que irá acá, y de color amarillo, 2 décimos. Y puedes ponerlo de las 3 formas: cómo se escribe, cómo es como fracción decimal y como número decimal. Ahora vamos con el reto 2. Nos dice que en una tercera hoja, o sea, vamos a hacer un tercer diseño, dibuja una cuadrícula de 10 por 10. Y eso va a permitir que tengamos 100 cuadraditos. Luego nos dice, pinta una de las cuadrículas. ¿Ya está? ¿Qué parte del total representa dicha cuadrícula? Si hay 100, ¿qué parte del total representará? Eso será un centésimos. Y aquí nos dice, te habrás dado cuenta de que es una cuadrícula de 100. Entonces se expresa como una fracción de 1 sobre 100 o un centésimo. Ahora nos pide que pintemos todo el diseño empleando los colores azul, verde y amarillo. Ya está pintado. Ahora nos pide que contemos qué parte del total está pintada de cada color. Si nos ponemos a contar, nos vamos a dar cuenta que 8 está pintado de color amarillo, 20 de verde y 72 de azul. ¿Cómo escribirías esas partes como fracción? ¿Cómo escribiríamos? Por ejemplo, el de color verde, 20 sobre 100, 20 centésimos. El de color amarillo, 8 centésimos. Y de azul será 72 centésimos. 72 cuadraditos está pintado de azul de los 100 que hay. Otra pregunta, ¿podrás representar estas fracciones con números decimales? Estas fracciones de manera rápida podremos representar con números decimales. Claro que sí, ¿verdad? Porque estas fracciones son fracciones decimales. Eso quiere decir
que una fracción decimal es cuando abajo en el denominador tienes al 1 seguida de ceros. Puede ser un 0, 2 o más. 10, el 100, 1000, 10.000 y así sucesivamente. Cada vez que en el denominador tenemos esas cantidades, serán fracciones decimales. Nos toca completar la tabla con respecto al tercer diseño. Se utilizó 3 colores, azul, verde y amarillo. De azul era 72 centésimos, de verde 20 centésimos y de amarillo 8 centésimos. ¿Cómo podemos representar como número decimal? Mira lo que nos dicen acá. Las fracciones 72 centésimos, 20 centésimos y 8 centésimos son fracciones decimales. Eso indica que no solamente las fracciones que tiene como denominador 10 son fracciones decimales, sino todas las fracciones que tiene como denominador el 1 seguida de ceros, que puede ser 10, 100, 1000, 10.000 y así sucesivamente, son fracciones decimales. Y su lectura permite escribirlas como número decimal. Por lo tanto, como es 72 centésimos y está dividido sobre 100, el 1 con 2 ceros, eso quiere decir que vamos a correr 2 dígitos hacia la izquierda y da como resultado 0,72 o 72 centésimos. Igual en el 20 centésimos, 2 ceros, corre 2 dígitos hacia la izquierda y da como resultado 0,20 o 20 centésimos. Aquí también son 2 ceros. Un dígito, como no hay más dígitos que correr, se completa de un 0, porque falta 1, ¿no? Un dígito, un 0. Otro más que completaríamos de 0 y eso dará como resultado 0,08 o también podemos decir 8 centésimos. Luego nos pide que elaboremos un cuarto diseño de manta de forma rectangular, pero vamos a dividir en 20 partes iguales. Y nos dice qué parte del total representa cada rectángulo. Una parte de 20 partes que hay. ¿Cómo lo representarás esta parte como fracción? Sería 1 arriba y 20 abajo, ¿no? De esta manera se representará como fracción. Luego nos pide que pintemos el diseño empleando los colores azul, verde y amarillo. Ya está pintado. Ahora nos dice qué parte del total está pintada de cada color. De azul vemos que es 9 partes, de verde 6 partes y de amarillo 5 partes. ¿Cómo escribirás estas partes como fracción? Ya sabemos eso, ¿verdad? Como fracción sería 6 veintavos, de amarillo 5 veintavos y de azul 9 veintavos. Y nos hace una tercera pregunta. ¿Podrás representar estas fracciones con números decimales? ¿Se podrá? Sí, ¿verdad? Pero para eso tendríamos que buscar una fracción equivalente a estas fracciones, una fracción decimal. Es decir, que abajo tenga un denominador que puede ser 100, 1000. En este caso nos conviene que sea 100. Ya, sí se puede, dice, ¿no? Buscando una fracción equivalente. Ahora vamos a completar esta tabla de acuerdo al cuarto diseño de la manta. De azul era 9 veintavos, de verde 6 veintavos y de amarillo 5 veintavos. Luego nos pide que representemos como número decimal y para eso tendríamos que tener acá una fracción decimal. Y así como lo tenemos, no es una fracción decimal. ¿Por qué? Porque una fracción decimal, abajo está el 1 seguida de ceros.
Por lo tanto, vamos a buscar un equivalente a esta fracción de tal manera que sea una fracción decimal. Y aquí nos dice, para obtener fracciones equivalentes, multiplicamos o dividimos el numerador y el denominador por un mismo número. En este caso, ¿por cuánto multiplicaríamos? Nos conviene tener aquí 100. Sería por 5, ¿verdad? 20 por 5, 100 y 9 por 5, 45. Y ahora sí tenemos una fracción decimal, 45 centésimos. De esa manera se lee aquí también por 5 y nos daría 30 centésimos. 6 por 5, 30 y 20 por 5, 100. Acá también sería por 5, arriba y abajo, y eso nos dará 25 centésimos. Ahora sí, de manera práctica, vamos a poder representar como número decimal 45 centésimos. ¿Cómo se escribe como número decimal? O también podríamos hacer esto, ¿no? 2 ceros y corremos 2 ceros hacia la izquierda y eso nos dará 0,45 o 45 centésimos. Igual acá 2 ceros hacia la izquierda porque está dividiendo y eso nos dará 0,30 o 30 centésimos. Igual acá y tendremos 0,25 o 25 centésimos. Con eso que hemos completado, ya podemos responder esta pregunta. ¿Qué parte del total de cada diseño de la manta está pintada de cada color? Para eso necesitamos ver la tabla que hemos completado. Por ejemplo, para este cuarto diseño, vamos a la tabla que completamos hace un momento y vamos a responder. De azul, ¿cuánto es? Es 45 centésimos, ¿no? O también podemos representarlo como fracción decimal y como número decimal. Los tres son lo mismo, pero está representado de diferentes formas. De verde sería, ¿cuánto? ¿Cómo se lee? 30 centésimos, ¿no? Igual como fracción y como decimal. Y de amarillo, ¿cuánto sería? De amarillo sería 25 centésimos. De igual forma, representas como fracción decimal y como número decimal. Ya tienes acá un modelo para que puedas completar los otros dos. Lo mismo haces con el tercer diseño. Vas a la tabla que se completó con referente a este diseño y completarás, ¿no? De azul, ¿cuánto sería? Aquí está más sencillo porque aquí no buscamos su fracción equivalente. Ya nos dieron listo una fracción decimal. Sería 72 centésimos. Y de verde, 20 centésimos. Y de amarillo, ¿cuánto será? 8 centésimos. De igual forma, puedes representar como fracción decimal y como número decimal. Piensa y reflexiona. Algo importante acá, cada vez que tenemos una fracción decimal es fácil escribir como número decimal. Solamente se corre hacia la izquierda, tantos ceros haya abajo, pero tiene que ser una fracción decimal. Si contamos con una fracción con denominador 2 o 5, ¿qué necesitamos para representar como número decimal? Tendríamos que buscar un equivalente que sea una fracción decimal. Como por ejemplo, si tenemos acá el número 2, ¿por cuánto multiplicaríamos para tener 10? Sería por 5. 2 por 5, 10. Igual al numerador que tengamos, lo multiplicamos por 5 y de esta manera tendríamos una fracción decimal. Igual acá 5, ¿por cuánto tendríamos que multiplicar? Por 2, arriba y abajo, y tendríamos 10. 2 por 5, 10.
y tendríamos otra fracción decimal. Recordar que todas las fracciones decimales son los que tienen por denominador 10, 100, 1000, 10.000, etc. Como es en este caso, son fracciones decimales porque abajo está, en este caso, el 10, el 100 y el 1000. Cuando es 1000 se lee, por ejemplo, 47 milésimos. Aquí 36 centésimos, 3 décimos. Si tenemos una fracción con denominador 20, 25 o 50, ¿qué necesitamos para representar como número decimal? De la misma manera, buscar una fracción equivalente que sea una fracción decimal. Por ejemplo, si tenemos 20, multiplicaríamos arriba abajo, sobre todo buscar abajo tener, en este caso sería para 100, por 5. 20 por 5, 100. Igual se multiplica cualquier numerador que tengamos arriba. Para afianzar tus conocimientos, si estás en quinto grado, resuelves el cuaderno de trabajo, las páginas 91 y 92. Y si estás en sexto grado, la página 89. Y como toda actividad, evalúas tus aprendizajes al finalizar la actividad a través de estos criterios. Trabajo terminado. Guarda todo en tu portafolio, cuídate mucho y nos vemos en la próxima actividad.